El temor a Dios. ¿Debemos tener miedo a Dios? Claro que sí. Pero ¿por qué si Él es bueno y misericordioso? Jesús dijo: a ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. También dice la Biblia: terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Ponerte en una actitud de enemigo de Dios o del lado de los enemigos de Dios, menospreciando su poder y su sabiduría, no es nada bueno para ti. Dice la Biblia: Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, es decir, si no se arrepiente de sus maldades, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene lista sus armas mortales. Salmo capítulo 7, del 11 al 13. Cuando Adolfo Hitler vio que sus enemigos lo vencían y entraban en la ciudad donde él estaba, se quitó la vida y escapó de sus manos. Pero esto no sucede lo mismo con Dios. Nadie se le puede escapar a Dios. Todos se tendrán que presentar delante de Él. Dios dará su merecido a cada persona y cada persona dará cuenta de sus maldades, aunque las hayan hecho en secreto. Cuando Jesús regrese a la tierra para poner fin a las maldades de los perversos, nos dice la Biblia: y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo, y ¿quién podrá resistir? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Juan, el discípulo amado de Jesús, vio en visión el gran juicio de Dios. Dijo Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se les volvió a ver por ninguna parte. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos, con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Ahí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. El temor a Dios es una protección para evitar este trágico fin. El temor a Dios
no es porque Él no sea bueno y compasivo, sino porque Él es inmensamente poderoso y toma decisiones eternas. El temor a Dios es el respeto adecuado que le debemos de tener por lo que Él es. Dice la Biblia, porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Su palabra tiene cumplimiento y Él va a juzgar con justicia, sin hacer injusticia a nadie. El que va a la condenación va a ir bien convencido de que está recibiendo su merecido, porque así testificarán contra él sus malas obras y sus perversos pensamientos, que se volverán contra ellos mismos. Dice Dios en la Biblia a los que hacen maldad: tu propia maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Piensa y verás lo malo y amargo que ha sido que me abandones y que no me hayas honrado. A mí, que soy el Señor tu Dios. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Desde hace mucho te rebelaste contra mí. Te negaste a obedecerme. Dijiste: no quiero servir. Sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso te dedicaste a la prostitución, es decir, a la maldad. Jeremías capítulo 2, versículos 19 y 20. Cuando no hay temor de Dios, se desprecia a Dios, no tomándolo en cuenta, ni toman en serio su palabra. En cambio, se aferran a su maldad, a la mentira, a la impiedad, a la injusticia y a toda obra perversa con que dañan a los demás. Creen que Dios no puede castigarlos. Para ellos, Dios no puede hacer ni bien ni mal. Así que, ¿para qué tomarlo en cuenta? Desprecian su bondad y su paciencia. Dice Jesús: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Juan capítulo 3 del 16 al 20. Dice Dios de estas personas que no tienen temor de Dios: todo el día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos, siguiendo sus propios caprichos. Un pueblo que en mi propia cara me ofendía continuamente. Isaías 65, versículos 2 y 3. No tienen temor de Dios, no se apartan de sus maldades y hasta se burlan. Dicen: mira cómo ofendo a Dios y Él no me castiga. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de estas personas que no tienen temor de Dios. Cuando vino el diluvio, los hombres no quisieron entrar al arca para ser salvos. Ellos se burlaban. Dice Jesús: en aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía
y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. No tuvieron temor de Dios. Despreciaron su bondad y su paciencia. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su maldad, Lot quiso salvar las vidas de sus yernos y les dijo: levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Génesis capítulo 19, versículo 14. Por lo tanto, murieron en la destrucción de la ciudad. Cuando en el tiempo de Moisés, los israelitas que hicieron partido con los perversos que se rebelaron contra Moisés y contra Dios, Moisés les dijo: apártense de las tiendas de esos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece. No vaya a hacer que también ustedes mueran por el pecado de ellos. Números capítulo 16, versículo 26. Los que tuvieron temor y respeto a la palabra que se les avisó, se salvaron, porque se apartaron de los perversos. Pero los que no se apartaron, porque no tuvieron temor ni respeto a la palabra que se les avisó, sufrieron las consecuencias fatales. Dice la Biblia: en cuanto Moisés terminó de hablarles, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que tenían. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra a nosotros también. Números capítulo 16 del 31 al 34. Porque el temor de Dios te impulsa a salir de la compañía de los hombres perversos, a no participar en sus planes malvados. Te impulsa a dejar tus malas acciones y a corregir tu mala actitud de querer hacer daño a los demás. El temor a Dios te hace pensar: a Dios no le agrada que yo robe, destruya o cometa injusticia a los demás. El temor de Dios es bueno en tu vida para guardarte de la maldad, pero debe de ir acompañado del amor a Dios, donde el amor a Dios debe de ser mayor. Dice la Biblia: así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice: yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4 del 16 al 21.
Por lo tanto, debes de tener temor de Dios en tu vida. Pero, sobre todo, debes de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y que desees hacer su voluntad.